En este video quiero abordar el tema de control de legalidad y de constitucionalidad. En concreto los capítulos 10, Tribunal Constitucional, y 14, Contraloría General de la República. Antes de entrar a analizar el contenido del Tribunal Constitucional, quizás una breve explicación de qué significa, porque este es un órgano que siempre ha generado discusión, controversia. El Tribunal Constitucional tiene la posibilidad, entre otras cosas que vamos a ver, de declarar inconstitucional algunas leyes que aprueba el Congreso. Entonces, eso puede sonar como antidemocrático. El Congreso lo aprueba y después viene otro órgano que la rechaza. Le dice, mire, el Congreso, usted elegido por la ciudadanía, no puede hacer esto. Es lo que se llama un órgano contramayoritario. Puede ir en contra de la mayoría. ¿Qué lógica tiene entonces en un sistema democrático que alguien vaya en contra de la mayoría? Bueno, en la Constitución se establecen algunos principios, algunas garantías básicas que aún la mayoría tiene que respetar. Imaginemos por un momento si el Congreso en cualquier Constitución decide aprobar una ley absolutamente, evidentemente inconstitucional. Siempre pongo el mismo ejemplo en clases. En Chile la mayoría somos morenos. Imagínense, la mayoría decide que hay que matar a todos los rubios. Eso es contra los derechos humanos, es antidemocrático, aunque seamos mayoría. Bueno, alguien tiene que frenar eso y decir, eso no se puede hacer. Se suele recurrir, no es un invento mío, se suele recurrir con frecuencia a la analogía de Ulises. Ulises, en su viaje, el héroe griego, ordena que lo amarren al palo mayor, que le tapen los oídos y que no lo obedezcan. Es curioso, ordena que no lo obedezcan. ¿Por qué? Porque iban a pasar por un lugar donde había muchas sirenas. Las sirenas con su canto engañaban, en la imaginería griega, engañaban a los marineros y llevaban a que estos la siguieran y terminaban naufragando y hundiéndose en el fondo del mar. Entonces, previendo ese peligro, dicen, no me obedezcan. Algo parecido con el Tribunal Constitucional. Previendo el peligro de que la mayoría pase a llevar la Constitución, alguien puede decir, ojo, esto no le obedezcan a la mayoría. Esa es un poco la lógica del Tribunal Constitucional. A veces se hace mejor, se hace peor, pero ese es el sentido que tiene básicamente. Por ello yo creo que es importante que se mantenga la existencia del Tribunal Constitucional. En algún momento esto estuvo en duda. Luego se iba a reemplazar por una Corte Constitucional. La verdad es que el nombre no es tan importante, pero lo importante es que se mantenga algún orden, algún órgano. Se mantuvo el Tribunal Constitucional en términos generales tal como lo conocemos, pero con algunos cambios que pueden parecer pocos, pero que son muy relevantes. A mi juicio, ¿cuáles son los problemas actuales del Tribunal Constitucional que lo tienen tan desprestigiado? Uno, la integración. La integración en que hay 10 miembros que son designados por el presidente, por el Congreso, por la Corte Suprema. Entonces pasan a ser el representante del presidente del Tribunal Constitucional, el representante del Congreso, y el Congreso busca empatar, entonces se va turnando, uno derecho, uno izquierda, uno derecho, uno izquierda. La Corte Suprema es un poquito más variado, pero siempre son representantes de la judicatura, entonces tienen esa mirada. Eso es lo que le ha hecho daño al Tribunal Constitucional. Otro problema que puede parecer muy menor es que son 10 integrantes, que tiene malo que sean 10, que es un número par. En los órganos colegiados normalmente son impares. En las Cortes de Apelaciones tienen 3 ministros por sala, la Corte Suprema tiene en total 21, tiene 5 por sala, es decir, es imposible que haya un empate. En el Tribunal Constitucional se produce un empate, por lo tanto a veces dirime el presidente, es decir, el presidente termina decidiendo solo cuando hay empate. Y eso ha sido muy dañino porque depende quién sea el presidente y eso se ha prestado para muchas discusiones y problemas dentro del Tribunal Constitucional. En sus atribuciones, si bien estas se discuten mucho, sobre todo el problema del control preventivo, esto cuando se dice el Tribunal Constitucional es una tercera cámara, que el grupo político que pierde una votación en el Congreso lo lleva al Tribunal Constitucional, entonces pasan de la Cámara de Diputados al Senado, viceversa, y en tercer lugar van al Tribunal Constitucional. Esos tres problemas creo que se solucionan. Se mantiene el control preventivo, pero con bastantes matices que vamos a ir explicando. Estos tres problemas, a mi juicio, se solucionan. Vamos por partes. Uno, la integración. Ya no van a ser 10, y que se apruebe el proyecto, no van a ser 10, van a ser 11. Se acaba el voto dirimente del presidente del Tribunal Constitucional y eso se menciona expresamente. Además, los 11 miembros van a ser designados todos por el mismo sistema, no va a haber representante del presidente, representante del Congreso. ¿Cuál sería el sistema a futuro?
La Corte Suprema, previo concurso público, elabora una quina, una lista de 5 personas. Dentro de esa quina, el presidente de la República elige 2, eso lo remite al Senado, y el Senado, por un quórum de 3/5, elige a uno de los 2. Eventualmente, si rechaza los 2, la Corte Suprema completa la quina, se hace el sistema de nuevo, y si otra vez lo rechaza, para evitar que esto sea una cuestión eterna, finalmente la Corte Suprema tiene que hacer un sorteo entre los 4 que hayan sido propuestos por el presidente. 4 porque son 2 veces se lo rechazaron, otras 2 veces se lo volvieron a rechazar, tenemos 4 personas, de ahí se hace el sorteo. Eso permite 2 cosas. Uno, evita los bloqueos, no es una cuestión eterna, se rechaza, evita el bloqueo, hay una solución cuando se produce el bloqueo, y por otro lado hay un único sistema y nadie va a ser representante del presidente, de la Corte o del Congreso, porque intervienen los 3 órganos en su designación. Además, el que se mantenga el nombre no es una cuestión meramente simbólica, porque cambiar Corte Constitucional por Tribunal Constitucional, como es actualmente, hubiese implicado un órgano nuevo, distinto. Aquí va a haber continuidad. Eso se refleja en el tema de los nombramientos, porque en las disposiciones transitorias está muy bien ordenado para evitar un descabezamiento. Se van a ir nombrando de a poco los miembros en la medida que van terminando su mandato. Y en lo sucesivo, cuando esto ya esté funcionando, cuando esté en régimen, hay una renovación parcial. Cada año se nombra a un integrante del Tribunal Constitucional. Si no hay una posibilidad de que cambie radicalmente la integración del tribunal. Se incorpora también miembros suplentes que van a ser designados por un procedimiento que no conocemos todavía, eso lo definirá la ley. A mi juicio lógico hubiese sido a través de este mismo sistema, pero por lo menos se contempla la posibilidad de tener suplentes cuando alguno de sus integrantes no puede asistir, está enfermo, cualquier cosa. En materia de atribuciones, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que algunas diferencias con lo actual? Se mantiene el control preventivo, como les decía, pero solamente previo requerimiento. Actualmente hay algunas leyes que obligatoriamente pasan por el control preventivo, aunque nadie lo pida, van a control preventivo. Ahora se va a mantener el control preventivo mientras se tramita el proyecto de ley, puede haber una discusión, y esa discusión se lleva al Tribunal Constitucional previo requerimiento de alguna autoridad, puede ser el presidente de la República, pueden ser alguna de las cámaras. Se decide por 3/5, como decía, sin posibilidad de voto dirimente por parte del presidente del Tribunal Constitucional. Cuando hay una duda durante la tramitación, una duda de constitucionalidad respecto a cuestiones que son relativas a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, el requerimiento lo puede hacer el Consejo de Alcaldes o el Consejo de Gobernadores. Se otorga un plazo, esta cuestión es nueva, se otorga un plazo al Congreso para que solucione los problemas. Si alguien requiere inconstitucionalidad, esto va al tribunal, el tribunal puede decir que sí, puede decir que no, si dice que no, sigue todo tal cual, pero si dice que sí, se provoca un problema. ¿Cuál es el problema? Que la ley va a quedar incompleta porque se le va a sacar una parte, o estos artículos son inconstitucionales, se sacan, o toda la ley es inconstitucional, hay que pensar cómo regular de una manera distinta. Bueno, se le entrega al Congreso un plazo de 60 días para que solucione el problema, antes de publicar la sentencia. Pasan 60 días, bueno, se publica la sentencia, se producen los efectos. Pero el Congreso tendrá la oportunidad de solucionar el problema. Si el Tribunal Constitucional advierte, mire, si dentro de 60 días no soluciona el problema, aquí está la sentencia. Está dictada, pero aún no va a tener efecto, tiene 60 días para arreglar la situación. El Tribunal Constitucional también podrá intervenir cuando hay contiendas de competencia o de procedimiento en la tramitación de la ley. Es decir, esto, por ejemplo, se tiene que aprobar con este quórum con otro, o esto es o no es materia de ley. Lo mismo puede resolver cuando hay duda respecto a si un determinado proyecto de ley, eso no es de iniciativa exclusiva, lo presenta un grupo de diputados, el presidente dice no pueden presentarlo porque eso es de iniciativa exclusiva, eso lo resolverá el Tribunal Constitucional. Lo mismo acá, de nuevo, por ponerlo en términos gráficos, le devuelve la pelota al Congreso para que solucione el problema. No hay un plazo específico, pero le da la oportunidad de solucionarlo. ¿Por qué no hay un plazo? Esto es materia de iniciativa exclusiva, usted no puede hacerlo. Bueno, no puede hacerlo, no lo hizo, no hay ningún plazo. O bien, sabiendo eso, puede
gestionar con el presidente que patrocine el proyecto para que esto se pueda tramitar. Por eso no hay un plazo, pero le advierte para que pueda solucionar el problema. Se mantienen la inaplicabilidad y la inconstitucionalidad. ¿Qué es lo que son estos? La inaplicabilidad significa que en un caso específico hay una ley o una parte de la ley, puede ser hasta una palabra, que en ese caso específico, si se aplica, puede provocar efectos inconstitucionales, por ejemplo, un efecto discriminatorio. Bueno, en ese caso el Tribunal Constitucional puede declararla inaplicable. La diferencia acá, más que una diferencia, es una explicación que es relevante por la práctica que se ha dado judicial, es que el tribunal ordinario que está conociendo del tema está obligado a mencionar en sus considerandos las razones por las cuales toma la decisión la sentencia del Tribunal Constitucional. En materia de inconstitucionalidad, cambia un poco el quórum. Hoy día son 4/5, pasa a 3/4, que es una pequeña diferencia, pero en términos prácticos van a ser 8. Hoy día son 8 de 10, después van a ser 8 de 11, por eso un poquito menos, pero con 8 integrantes tiene que tomarse la decisión. Aquí de nuevo le da un plazo al Congreso para poder mejorar el problema, en el caso de que sea inconstitucional. Inconstitucional significa que se saca del sistema una determinada ley o un determinado precepto que fue declarado inconstitucional. Le da al Congreso 90 días para poder corregir el problema que se produce o llenar el vacío. Cuando sacan algo, se produce un vacío. Por poner un ejemplo, se declaró hace muchos años inconstitucional la tabla de factores que estaba en la ley que regula las ISAPRES. Y eso provocó todo el problema que tenemos hoy día que no se ha resuelto. Si el Congreso hubiese dictado una nueva tabla de factores ajustada a los criterios de constitucionalidad, no estaríamos viviendo el problema actual. Entonces, se le da al Congreso un plazo para que pueda arreglar esa situación. Puede también el tribunal, o va a poder el tribunal, conocer contiendas de competencia, sobre todo, esto es novedoso, es importante, entre autoridades nacionales, regionales, provinciales y locales o comunales. ¿Por qué es tan importante? Esto es propio de los sistemas políticos descentralizados y federales. El nuestro va a ser descentralizado, no es federal, pero la lógica es la misma. Tenemos el poder de alguna manera repartido territorialmente. Bueno, obviamente pueden haber discusiones. Esto me corresponde a mí o esto me corresponde a mí. Entre, qué sé yo, una municipalidad y una región, entre el presidente de la República y un grupo de regiones. Bueno, quien resuelve esas contiendas será el Tribunal Constitucional. Por tanto, esta atribución que se le entrega, a mi juicio, es de la máxima importancia. ¿Qué es lo que desaparece? Algunas atribuciones que hoy día tiene y que van a desaparecer. Lo que tiene que ver con la cesación en el cargo y con la renuncia de los parlamentarios, porque eso pasa al Tribunal Calificador de Elecciones, ya no va a corresponder al Tribunal Constitucional, lo que está bien porque no es un problema de constitucionalidad. Y lo segundo es la facultad o la obligación de pronunciarse cuando el presidente de la República presenta la renuncia. Esto es algo que nunca se ha aplicado, porque hace muchos años ya no tenemos un presidente que haya renunciado. Pero ¿qué pasa si un presidente renuncia? Actualmente esa renuncia la recibe el Senado. El Senado decide si se le acepta o no se le acepta y el Tribunal Constitucional tiene que opinar. Esa facultad de opinar desaparece. Lo que no es tan relevante porque es solamente una opinión. La decisión sigue quedando en manos del Senado. Eso es lo más relevante, a mi juicio, respecto del Tribunal Constitucional. Las otras son cuestiones que básicamente se mantienen. Y respecto de la Contraloría, algunos cambios, que tampoco son muy mayúsculos. Se establece que en todas las regiones debiese haber una Contraloría regional. Hoy eso existe, con una facultad legal. El Contralor ha ido creando Contralorías regionales, no están en todas las regiones, hay un mandato constitucional para que eso esté en todas las regiones, lo que permite de alguna manera desconcentrar la función de la Contraloría, sin repartirla a lo largo de todo el territorio, pero la decisión final sigue estando en manos de la Contraloría General de la República. No son entes distintos, son parte de la Contraloría General. Los actos de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales, van a estar sujetos al trámite de toma de razón, que es la manera como la Contraloría revisa,
controla, fiscaliza lo que hace actualmente la administración del Estado. Es decir, el presidente de la República o un ministerio dicta un decreto, ese decreto va a toma de razón. No es que haya sospecha de que haya nada malo, sino que por una cuestión de protocolo va a la Contraloría y la Contraloría lo revisa y si está todo bien, se puede dictar o detecta algún problema y lo frena, ¿no? Esa es la lógica de la toma de razón. Hay excepciones, no todos los decretos van a tomar razón, pero básicamente esa es la lógica. Bueno, esto también operará para las atribuciones de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales. Y a propósito de la toma de razón, hay una cosa que desaparece. A mi juicio aquí hay una mala decisión respecto del consejo que nos está proponiendo este texto. ¿Qué es lo que desaparece? Lo que se conoce como el decreto de emergencia económica. ¿Qué es lo que es esto? Actualmente, y eso viene incluso de los textos constitucionales anteriores, no es un invento de la Constitución del 80, actualmente el presidente de la República tiene la facultad de dictar un decreto ordenando gastos que no están contemplados en la ley de presupuesto en casos muy excepcionales, en casos de emergencia, por eso se llama decreto de emergencia económica, gastos que no están autorizados en la ley de presupuesto hasta por un 2% adicional. No puede dictar cualquier gasto. Gastos que superen hasta un máximo de 2% lo que le permite la ley de presupuesto. Eso, por principio, no se puede. El presidente dicta un gasto no contemplado en la ley de presupuesto, la Contraloría lo va a frenar con la toma de razón. No va a tomar razón. Pero cuando hay una emergencia económica, el presidente con la firma de todos sus ministros está autorizado a hacerlo. ¿Qué significa la firma de todos sus ministros? No una mera formalidad, porque el ministro cuando firma un decreto se hace responsable. Y no es responsable solamente en términos políticos, de que si pasa algo yo tengo la culpa, sino que se hace responsable económicamente. Si hay un gasto ilegal que un ministro lo autoriza, se lo pueden después cobrar de su patrimonio personal, no del patrimonio del ministerio. Entonces, si es que hay una emergencia, con este aval de todos los ministros, el presidente puede ordenar ese gasto. Eso es lo que ocurre hoy día. Esa figura del decreto de emergencia económica desaparece de la propuesta. Esa es la diferencia. A mí eso me parece, como digo, malo porque esto debilita al Estado. Después podrá hacerse quizás algo parecido por vía un decreto de insistencia, que una figura más o menos similar, pero no es lo mismo y por lo tanto a mí no me parece adecuado que esta atribución haya desaparecido. Eso básicamente es lo que tiene que ver con el control de legalidad y de constitucionalidad. No son muchos cambios, son pocos, pero a mi juicio son todos muy importantes.